ecuatoriana buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Santiago Begdash, que fue un actor importante cuando se denunció en diferentes escenarios, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, la actuación de los miembros de la Liga Azul que hicieron campaña sin estar autorizados por ello, con violación a la ley expresa para llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente, no solo que fueron destituidos casi todos, sino que hoy son materia de un procesamiento penal con la investigación de la Fiscalía y que ha dejado absorto al Ecuador conocer cómo operan desde este sector político, con la evidencia clara y concreta de los chats en el celular del señor Augusto Verduga. ¿Cómo ve este panorama que incluso fue en materia del debate presidencial? Buen día. Miguel, muy buenos días, gracias por el espacio y a todos, un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan por la señal de Radio Democracia. Mira, que esto haya trascendido un debate presidencial es digno de aplaudir por varias razones. En primer lugar, por el ofrecimiento del presidente Daniel Noboa de decir que el CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana, definitivamente debe desaparecer, y ese va a ser un compromiso presidencial que debe llamar la atención de la ciudadanía, que ya tiene que opinar de estos temas, Miguel, porque atrás de esta trama de delitos que existe alrededor de la asociación ilícita descubierta a través del celular de Verduga, existe un complot por tomarse el Estado. No les basta con tener la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías en el país, tener la presidencia de la Asamblea. Ellos van detrás de la presidencia de la República porque ya estamos viendo, pues ser revolucionario no es gratis. Ayer Ecoavisa sacó un comunicado, una investigación que mediante los chats se descubre que el hermano de Augusto Verduga, que tienen estos medios de La Colmena, pide a las alcaldías también que se les beneficien con contratos, y esto le debe llamar la atención a la ciudadanía, no porque cualquier persona busque ofrecer una proforma de medios de comunicación, eso es algo medio normal. Lo anormal y atípico es que esto gestione una autoridad electa, prohibidísimo por la ley y la norma, y a esto es lo que se dedica el correísmo, porque como no les basta el poder que tienen, ellos necesitan tener la presidencia de la República para aparecer otro arroz verde, para aparecer, como hizo la señora Luisa González, mal uso de los aviones presidenciales con otro tipo de fines, porque esa tiene una glosa. Y eso está en la Contraloría General del Estado. Habría que ver qué nos dice el Contralor actual respecto a esa glosa. También hay varios aspectos que se tienen que analizar de esta forma. ¿Qué delitos va a desencadenar esta asociación ilícita después de todos estos descubrimientos? Ellos han querido meterse en todas las instituciones de control para llevar a cabo una agenda de impunidad y también beneficiarse de cargos fundamentales para ocasionar caos en el país en caso de que no ganen la presidencia, Miguel. Y esto es lo que el ciudadano que nos escucha, quien va ahorita en el taxi, quien está en el bus y nos escucha, tiene que llamarle la atención, porque no es casualidad. Atrás de esta línea conductual delictiva existen intereses profundos de hacer pedazos con el Estado. Entonces, por eso tenemos que aplaudir la decisión del presidente Daniel Noboa de que desaparezca el CPCCS, quitarnos de esta hipocresía que tenía politiqueros disfrazados de ciudadanos e irnos por otro mecanismo de elección de autoridades. Con la infiltración que tenemos del narcotráfico, no podemos permitirnos que los concursos sigan avanzando de una forma irregular. ¿Qué ha sentido Santiago Begdash, que ha seguido de cerca este tema? Al conocer estos contenidos, quizás no escandaliza ver lo que han sabido hacer, confirmar lo que han sabido hacer. Desidia es lo que se siente. Yo, como ciudadano, como persona consciente de los grandes problemas que tiene el país, que una organización política que era la primera minoría en la Asamblea Nacional esté dedicada a este tipo de cosas, nos tiene que preocupar como sociedad. Porque no podemos seguir en la línea de corrupción. Ya salieron por la puerta trasera cuando fueron gobierno, por denuncias que lo hacía en este medio y en otras Fernando Villavicencio, como fue el caso Arroz Verde. Todo el tema petrolero, que el presidente lo habló en el debate, el tema Schlumberger.
Gumbor, que está en las cortes de Estados Unidos, el caso Poli. Todo eso es lo mismo que nos están diciendo que siguen haciendo en esos chats, porque siguen actuando con corrupción, beneficiando a sus amigos con los contratos de comunicación, como lo vemos con Verduga, porque vemos cómo se quieren tomar los puestos de trabajo en el Consejo de la Judicatura para llevar a cabo esta agenda de impunidad. Entonces, si es que yo como ciudadano veo que un país... La intención de tomarse direcciones importantes como lavado de activos en la Superintendencia de Bancos. Pero mire usted, o sea, ¿cuál es la idea de que una organización política que está catalogada como corrupta, no nos olvidemos de esto, está probado en la justicia, que está catalogada como corrupta, que no ha cambiado sus líderes? Ricardo Patiño sigue en la Asamblea. ¿Quién fue él? Fue hasta canciller de la República, que fue el que permitió y abrió la puerta al caso Assange y el que está vinculado en la narcovalija. Esas son las personas que todavía lideran la Revolución Ciudadana. La señora Luisa González es la que permitía el mal uso de bienes públicos, como me parece que era secretaria general de la Presidencia de la República. Esos son los personajes que no han cambiado y no han mutado. Y lo que hace Caso Ligados, que para mí es un Metástasis 2, es evidenciar lo que verdaderamente son. Son corruptos y van tras la institucionalidad del Estado. Entonces nos debe ocasionar desidia, asco a las personas que cuando el país vive un problema de narcotráfico, producto de haber permitido entrar a toda esta gente, producto de la misma corrupción, porque así empiezan las cosas, siga estas personas con ánimos de gobernarnos. Y eso vamos a decidir el 13 de abril. La señora Luisa González no se ha desenmarcado en que es la rana René. Según los chats, ella ha dicho que es la rana René. Entonces, y el día de ayer no ha sido negado. Y el día de ayer, el hijo del señor Eduardo Franco Loor, en una entrevista, confirmó que él era el justiciero. ¿Qué quiere decir esto? Y para la ciudadanía que no entiende el tema, estas personas estaban entramando tomarse la superintendencia de bancos. También otro tema que no se ha hablado. Verduga quiere proponer carpetas para, siendo consejero de Participación Ciudadana, para las ternas del Consejo de la Judicatura. Esto es una locura, pues. Y vemos a la señora que fue superintendenta de compañías del correísmo, Suad Mansur, operando precisamente para dar lugar a todo este tipo de toma de las instituciones. Estos son ciudadanos, entremos en conciencia, no han dejado de ser corruptos, no han dejado de tener estos fines de quererse tomar el control de todo. Entonces, si es que a mí me preguntas qué siento, me da asco. Asco, no encuentro otra palabra, porque realmente el país no merece este tipo de personajes en la función pública en estos momentos tan complicados. ¿Y qué debiera pasar en la investigación penal y luego en la justicia ecuatoriana? Mire, la justicia tiene que derivar ya varios delitos, pues. Si es que yo soy consejero de Participación Ciudadana apolítico y mi rol es ser juez para designar autoridades y yo estoy pasando por debajo de la mesa carpetas o queriendo tomarme cargos, mire todos los delitos que hay ahí, pues. Gestión de cargo público, también usurpación de funciones por el tema del señor superintendente de bancos. Y hay algo que hay que analizar muy fríamente. Sin una sola prueba, le han endilgado al señor superintendente de bancos una serie de situaciones que se podrían derivar con un buen análisis hasta en caos financiero. Está restando valor a la autoridad que controla la banca. ¿Sabe por qué hacen eso? Precisamente por crear incertidumbre. Al crear incertidumbre, la situación se vuelve compleja y ellos aparecen como los salvadores porque son la otra alternativa. Esto es una forma de hacer campaña electoral, asquerosa, por cierto. No merecemos en este momento que la campaña electoral se base y se argumente sobre el caos, porque el caos es hambre, el caos son muertes en este momento. Ese es el país esa es la forma que quieren llegar a la presidencia de la República. O sea, ¿el fin justifica los medios? Yo no creo, y han sido evidenciados. Por suerte, hemos habido ciudadanos que nos hemos dedicado a evidenciar lo que son. Le decía que debiera pasar en el ámbito penal. La Fiscalía está investigando, ha presentado los chats sobre la base de pericias. Esto no es ningún invento, sino la acción que fue incluso puesta en conocimiento de las defensas y la acusación de las partes. ¿Hasta dónde debe ir este proceso?
Mire, pero si la señora candidata a presidencia del presidente de la República, muy suelta de huesos ella, ¿no? Sin ninguna prueba, ha dicho que la pericia, que el resultado del teléfono primero pasó por Carondelet. O sea, ¿sí se da cuenta, Miguel, lo que está diciendo una candidata a presidenta? Que una prueba de un allanamiento primero pasó por el Ejecutivo. Si es debiera probarse eso, ¿no? Pero debe probarlo, pues. Y si tiene la prueba, ir a denunciar en fiscalía. Pero son irresponsables, porque ellos, su fin es cualquiera. Llegan al absurdo de que la señora dice que, primero dice antes que sí le va a dar el salvoconducto a Glass, que también es parte de los chats, ¿no? Porque ¿qué pasó? O sea, eso también hay que ver. Glass era el primer operador político, pues. Y cuando ya se va a la roca y pierde un poco de comunicación, le cede la posta a Andrés Arauz, alias AN en los chats, siendo secretario del movimiento político Revolución Ciudadana. No les queda la menor duda de cuál era el fin. Él es el que debe liderar la campaña electoral, pues. Es el secretario del movimiento. Entonces, todo esto va en torno a tomarse la justicia, evidentemente para exculpar a Glass, traer al prófugo, etcétera, porque algo importantísimo. Verduga se lava las manos cuando tuvo esta denuncia por un tema disciplinario en la judicatura. Pero si esa es la cereza del pastel, pues. La dirección disciplinaria del Consejo de la Judicatura es la cereza del pastel para que se tomen el CJ, porque así extorsionan a los jueces. Esa es la forma de ponerles contra la pared a los jueces. Entonces Verduga, cuando le dijeron no, es que ha sido un error y le archivaron el expediente disciplinario en la época de Wilman Terán, ya, ahora vemos qué pasa, ¿no? Y luego también hay que, esto decirle a la Asamblea y a los asambleístas, tienen que analizar la actividad del señor Ricardo Morales, defensor del pueblo, que ha sido muy nombrado en los chats. ¿Qué contactos con Suad Mansur? Que le manda la carpeta a Verduga, que le va a mandar para que ponga en la terna a un tipo 100% correísta. Eso dicen los chats, que ya no pueden negar, porque la rana René es la rana René y el justiciero es el justiciero, dicho por ellos mismos. Es más, el día de la audiencia, el abogado de Verduga no negó los chats, solo dijo que no sabían cuáles eran las identidades. Pero son tan torpes que hasta mandan mensajitos navideños que se evidenciaban quién era quién. Entonces Mónica sí es Verduga porque habla con Augusto y le dice ñaño, pues. Con Abraham, perdón. Claro. Y le dice ñaño también para coordinar cómo poder mandar contratos a las prefecturas y alcaldías del correísmo y que se puedan beneficiar a través de estos medios de comunicación. Entonces, dicho todo este esquema, yo creo que lo que la Fiscalía tiene que hacer es, después de la asociación ilícita, es derivar la serie de delitos que van a salir de esto, porque para mí está clarísimo todo lo que está ocurriendo. Luego también ver qué responsabilidades tienen los líderes de la Revolución Ciudadana. Todavía hay un caso pendiente que la Corte Constitucional no desentrampa. Ya hemos pedido insistencia también, porque también está vinculada la señora Bonifaz y sigue sentada siendo consejera. Claro. ¿Qué pasó con la Corte? No responde. La Corte fue de manera rápida al comienzo, les dio 24 horas para que presenten actas y todas las actuaciones. Recibieron de manera rápida y se quedó allí el caso. Si la Corte Constitucional no se mueve con la indagación previa iniciada, contundente, porque aquí no me van a decir que hay que se forja, o sea, ya uno leyendo, ¿no? Se da cuenta que hay todo un esquema. Cuando estábamos en el tema de la Liga Azul, en el proceso, querían contactarse con los jueces. Querían hacer un puente con el juez Cedeño del Tribunal Contencioso Electoral. Esos son los alcances que tiene la Revolución Ciudadana. Y vuelvo y repito, no les basta todo el poder que tienen, porque lo tienen. Tienen la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías a nivel nacional. Tienen la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero van detrás de la joya de la corona, que es tener las instituciones de control, porque ya hemos visto toda la trama, que les impedimos, les pusimos un alto, les detuvimos, y ahora quieren la presidencia de la República para seguir con estos temas de corrupción. Y eso es lo que nos debe llamar este 13 de abril, mi estimado Miguel. Doctor Begdash, ¿y esto se pudiera denunciar con otras figuras penales para establecer responsabilidades y que la Fiscalía acuse? Yo creo que la Fiscalía ya tiene todos los elementos. O sea,
vincularse un poco más al tema, ir más allá y poner, sí, podríamos hacerlo, habría que pensarlo, pero la Fiscalía ya tiene absolutamente todos los elementos, porque ojo, nosotros leemos los chats, pero ellos tenían acceso al teléfono, lo que significa poder ver archivos. Y la línea de conducta, si ustedes hacen una línea de mis intervenciones públicas en las diferentes entrevistas, se dan cuenta todo lo que hemos advertido. Que las conversaciones con Falcón y Puig, ahí le tenían sentado al asesor de Augusto Verduga en el Consejo de Participación Ciudadana. Y a mí en un tuit me dijo que sentarse al lado de una persona no era ningún tipo de prueba. Después él me dice que ponerse poncho no es hacer campaña electoral. Pero es que no se puso el poncho, pues. Él estaba haciendo proselitismo y se fue a Caracas, y le mandé el registro migratorio de que se fue a Caracas a recibir órdenes en Caracas para ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, si es que nosotros no afianzamos todo este tipo de situaciones y se derivan más delitos como lo que son y como lo que quieren hacer, entonces no, esto sería infructuoso. Estaríamos expuestos todas las personas que les hemos denunciado, porque se saldrían con la suya y ahí sí habría impunidad. Yo no creo eso de la Fiscalía, no creo que eso se atrevan a hacer los jueces con el escándalo mediático que es esto, porque esto rompe un esquema de un antes y un después. Y las evidencias, las pruebas que existen, ¿no? Hay demasiada contundencia en todo esto. O sea, ya no existe esta situación de que ellos quieren llamar, incluso ya han caído en el silencio, porque ellos quieren llamar que hay una persecución. ¿Cuál es la persecución si ni siquiera les pusieron prisión preventiva? Que Verduga no esté aquí, que vaya a caer en la prisión preventiva, eso es otro cuento. Pero ¿cuál es la persecución? Si yo hago un allanamiento y veo ese rato una situación sospechosa porque no quiere entregar algo, le quito el teléfono, pues, como buen fiscal, yo también lo hago. Pero es que es un tema lógico, pero ellos quieren generar otro tipo de relatos para salvarse un poco. La ciudadanía no come cuentos. La ciudadanía tiene que saber que el correísmo en potencia está utilizando el esquema del caos y quiso hacerlo a través de las instituciones del Estado y no le permitimos, para utilizarlo en campaña electoral. Y eso no tiene perdón de Dios con los momentos duros que vive el país. Y aquí debiera involucrarse también a actores de la Asamblea Nacional que estuvieron en contacto, ahí están los chats. Pero por supuesto, o sea, si es que vemos que hay un esquema para tomarse la superintendencia de bancos y hay una persona que se baja, que se guarda bajo el cajón la posesión de un superintendente, eso ya es un poco también de análisis, porque no dice la ley cuánto tiempo se debe demorar, pero lo que sí llama la atención en este caso, y ahí es cuando la Corte Constitucional ya tiene que pronunciarse, es que yo prolifero que esto funcione mandando un oficio al Consejo de Participación Ciudadana diciéndole, oiga, aquí en posesión, no de diciendo porque aquí hay una sentencia, y promuevo con ese memorando que ellos hagan otro tipo de acciones, como poner un superintendente del 2025 al 2027 y otro del 2027 al 2032, que ahí está también otro delito, que es la usurpación de funciones. Ellos no tenían por qué decidir un superintendente del 2027 al 2032. O sea, no podían poner dos autoridades. Entonces yo mañana voy al Consejo de Participación Ciudadana y le pongo a la fiscal 20 años y gracias, porque quiero. O sea, y digo estas cosas para que la ciudadanía comprenda lo grave de lo que hicieron. Producto de esto se dio el allanamiento. Ahora, en ese sentido, la Fiscalía deberá continuar con su tarea, más allá de una contaminación que pudiera variar luego de los resultados de las elecciones en la segunda vuelta. Yo creo que ya tienen 90 días para avanzar la instrucción fiscal. Yo creo que es contundente. Tienen que ir a juicio y tienen que abrirse otro tipo de delitos, porque indudablemente esto tiene una cola gigantesca y habría que analizar, porque mire, también hay otra cosa, ¿no? Todos vimos los chats y las llamadas. O sea, y lo que realmente se logró hacer, las personas que sí están en las ternas, poco o mucho sabemos de aquello, porque no ha habido ese análisis. La actividad del señor Ricardo Morales, que tiene que ser investigada, porque querían poner un alfil en el Consejo de la Judicatura. Entonces,
todo esto tiene que ser analizado y la Asamblea ya tiene que empezar a pedir explicaciones también. El problema es que como es una asamblea correísta con la presidenta de la Asamblea, esas cosas no van a pasar. Entonces, si es que la ciudadanía nos enfrentamos a estos temas de corrupción como lo que son, con la fuerza que deben tener, vamos a sacar nuestras propias conclusiones y vamos a forzar que la política actúe. Y sobre todo, entender lo que estaban haciendo. Su interés, el máximo interés, es tomarse la justicia y llegar a la presidencia de la República a través del caos. A través de tomándose las instituciones, generar estas situaciones inconvenientes para el Estado. Cuando nosotros estamos gritando por seguridad jurídica, por una institucionalidad sólida, para que atraiga la inversión y venga la inversión extranjera y hayan fuentes de trabajo, ellos se toman las instituciones para decir, miren, aquí pasa esto, aquí pasa aquello, inventar narrativas que les permita hacer de menos todo lo que se esté haciendo y con eso ganar las elecciones. ¿Va a insistir ante la Corte Constitucional para que se pronuncie? Por supuesto, porque hay una persona vinculada en el tema y que sigue sentada en el Consejo de Participación Ciudadana. Que, dicho sea de paso, también vemos tristemente cómo utilizan, ¿no? La señora Luisa González hablaba de que se sentía ofendida, de cómo utilizan. Mire cómo utilizan a Nicole Bonifaz. De una forma muy grosera. O sea, ellos la utilizaban. Y hasta de cierta manera la arrinconaban, diciéndole, hagámosle la ley del hielo. En lo público, cuando tú eres un funcionario, eso de hacerte la ley del hielo, por más que parezca chistoso, es tapar tus funciones. Y ella cayó porque votó con ellos, por los ofrecimientos que ya sabemos cuáles son, ¿no? El reparto de cargos públicos. Así es. Bien, al doctor Santiago Begdash, actor en este caso del caso Ligados, que hoy está radicado en la investigación penal en la Fiscalía General del Estado y se espera respuestas de la Corte Constitucional. No puede dejar a la deriva y hacer olvidar al país lo que tiene que resolver, nada más, resolver sobre este caso Ligados. Doctor Begdash, muy amable. Gracias, Miguel. Un saludo cordial a todos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en ExaFM, Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. La Comisión de Seguridad